José Ignacio García Hamilton, bueno, muchas gracias por venir a los estudios CCC. Muchísimas gracias a ustedes. Me gustaría saber cuál es tu visión de cómo tiene que Tucumán enfrentar el mundo este que se viene e insertarse, Tucumán y la Argentina, ¿no? Exactamente, bueno, cómo nos tenemos que insertar o lo que estamos haciendo del gobierno es lo que nosotros llamamos la inserción inteligente al mundo. Obviamente, ¿qué quiere decir? Que tenés que ver qué es lo que en el mundo se está comprando para ver qué es lo que nosotros producimos. Y acá hay una serie de conjuntos y de acciones que estamos haciendo. Por supuesto, me voy a adelantar seguramente una pregunta tuya, si el tipo de cambio ayuda o no ayuda. Por supuesto que ayuda. Un tipo de cambio retrasado hace más difícil vender los productos y los servicios argentinos y tucumanos en el exterior. Un tipo de cambio competitivo como el que tenemos hoy en día facilita esa tarea. Pero no es lo único, sino que cuando uno tiene un país cerrado, nosotros tengamos en cuenta que nosotros teníamos una de las naciones más cerradas al mundo. Y cuando decimos cerradas al mundo, ¿a qué me refiero? A que nosotros nos preocupamos nada más que por el mercado interno. Cuando vos pensás cuál era el tipo de política económica que tuvimos en los últimos 10, 15 años, era una política basada en el consumo y un consumo interno. Por eso era que nos poníamos mal si alguien importaba un producto o si venían turistas o no venían turistas y nos quedábamos nada más que internamente. Cuando vos te quedás solamente con tu consumo interno, te olvidás de afuera y te haces no competitivo. Entonces, la Argentina y el gobierno actual estamos trabajando hace 3 años en que nuestros empresarios, nuestros proveedores de servicios y de productos empiecen a ser competitivos. Primero puertas adentro y después sí para poder salir a pelear en el mundo. Y Tucumán tiene un excelente ejemplo, los limones. La producción de limones excede enormemente el consumo interno. Por eso es que los grandes productores tucumanos de limones, cuando digo grandes no por tamaño, sino porque han sido visionarios, ellos miraron el mundo hace ya varias décadas y dijeron, si yo produzco limones y de cada 10 limones que produzco, solamente 2 se consumen en la Argentina, yo no tengo que mirar a la Argentina, yo tengo que mirar al mundo. Sí. Así es que cuando ves el mundo citrícola, el nivel de tecnificación que ellos tienen es enorme. ¿Por qué? Porque pensaron en cómo hacer para que el mundo les compre a ellos. Y después sí hay cosas desde el gobierno que se pueden hacer y que las hemos hecho. Que entrar en el sistema general de preferencias hace que los productos argentinos en los Estados Unidos sean más baratos, tengan aranceles más bajos. O lo que hicimos con la Cámara Tucumana Citrícola, de que los limones tucumanos puedan volver a ser comprados en Estados Unidos. Que desde el volumen no es muy importante, no es una enorme cantidad de toneladas que se venden los limones tucumanos a Estados Unidos, sino que es la importancia que tiene de que una barrera fitosanitaria de uno de los países o del país más comprador del mundo de productos extranjeros baja y esa barrera después le va a permitir que los limones tucumanos y los argentinos después puedan ser esparcidos a través del mundo, que es exactamente lo que está ocurriendo. Sí, es como una certificación de calidad, ¿no? Exactamente. Frente a los otros países. Ahora, como vos decís, es muy interesante cuando uno tiene un dólar competitivo, pero los empresarios no solo deben pensar en el mundo cuando el dólar es competitivo. En realidad hay que pensarlo como un ida y vuelta permanentemente, ¿no? Exactamente, y eso no es lo que hicimos. tenerle miedo al mundo. Exactamente, no solamente no hay que tenerle miedo, sino que hay que tenerle amistad. Hay que acercarse al mundo, y el mundo se tiene que acercar a vos también, sí. Porque convengamos que somos un país que está muy alejado de las grandes urbes o de los grandes compradores. Cuando vos mirás hoy el PBI o los países más ricos, obviamente están en el norte de Norteamérica, en Europa y países como Japón y hoy Australia. Esos son los países más ricos y los mayores compradores del mundo. Lamentablemente, por una cuestión de distancia, estamos lejos, pero a la vez, por suerte, los caminos marítimos también acercaron muchísimo al mundo. Y eso es en parte de trabajar. ¿Qué es acercarse o qué es insertarse inteligente al mundo? La inversión que se realizó de 8 millones de dólares en el Benjamín Matienzo para que no solamente los limones, sino los arándanos y las frutillas tucumanas puedan salir en menos de 24 horas a los supermercados de Europa o a los supermercados de Australia, donde tenemos contraestaciones. Entonces, hoy un arándano que vos cosechás en Tucumán puede estar en un supermercado europeo en menos de 36 horas. Sí. Esto que decís de la distancia, nosotros tenemos que trabajar mucho sobre el tema de la salida al Pacífico, que me parece que todavía no hemos descubierto la importancia que tiene salir por el Pacífico. Es enorme. Para cortar la distancia y ir a
a los mercados orientales, ¿no? Sí, sí, como decíamos recién, no solamente orientales, Oceanía también. Si vos pudieras salir por el Pacífico, estarías en Australia, que de nuevo es un gran comprador, es uno de los países que va a ser una de las potencias, sin ninguna duda. Podrías estar en Australia en menos de 10 horas. Ahora, también esto que decías vos del consumo interno, en realidad hay que equilibrar las dos cosas, ¿no? Esto de abastecer al mercado interno y poder exportar. Pero sin ninguna duda va a venir. Miremos el ejemplo de la carne. ¿Qué es lo que hicimos? ¿Qué es lo que se hizo? Y estoy hablando de la Argentina. ¿Qué es lo que hizo durante los últimos 10 años? Preocuparse solamente por el mercado interno. ¿Cuál fue la consecuencia? Muchísima menor producción de carne y casi nada de exportación. Perdimos un montón de mercados de exportaciones. O sea, compradores nos dejaron de comprar. Sí. Y no es fácil comprar. Comprar no es como comprar, como nosotros dos podemos comprar un alfajor en el kiosco de la esquina. Es un proceso de muchísimo tiempo. Un comprador que vos perdés, tardás muchos años en volver a generar la confianza para que te vuelva a comprar. No, y además hay otro problema adicional a este que vos decís, que es que ese lugar lo ocupa alguien. Por supuesto. Por ejemplo, Uruguay nos ganó mercados de la carne en el exterior. Uruguay, Paraguay, Brasil. En algún momento Paraguay y Uruguay eran mayores exportadores en volúmenes de carne que nosotros. Cuando digo en algún momento estoy hablando del 2015, no estoy hablando en la época de Sarmiento, de Alberdi. Sí. Entonces, esos mercados nosotros tenemos que volver a recuperarlos y estamos recuperando. Por supuesto, con un tipo de cambio competitivo es más fácil recuperarlo, pero es con una visión de inserción al mundo. Como te decía, en la carne nos poníamos solamente mirando el mercado interno y ¿qué es lo que ocurrió? El índice de inflación siempre estaba a la par o inclusive la carne por encima del índice de inflación. Hoy, cuando estamos insertándonos al mundo, se ganó muchísima exportación. Se está ganando en cuota Hilton y el precio de la carne está por debajo de los índices de inflación. Bueno, ha subido más el precio del pollo que de la carne. Exactamente. En la Argentina. Bueno, cuando uno mira un año hacia atrás. Cuando vos mirás dentro del mundo de la carne, tenés la carne de vaca, la carne bovina, la carne de cerdo, que también es otro mercado que creció muchísimo, está creciendo. Por supuesto no es automático, no tarda 6 meses, tarda varios años. Y la de pollo tiene ciertas distorsiones en las que tenemos que trabajar todavía. Bien, ¿de qué depende que en la Argentina se exporte más? ¿De tener empresarios que quieran salir de su zona de confort, que quieran pensar solo en el mercado interno que es menos exigente, o del tipo de cambio de las políticas, de los incentivos? Es una muy buena pregunta. Yo creo que depende de todo y nosotros creemos que depende del sector privado, del sector público, no lo nombraste, pero hay un gran responsable que es el Estado. El Estado donde te generó, o un gobierno que te genera una preocupación solamente en el consumo interno, te está alejando del mundo. Que te genera barreras fitosanitarias, te aleja del mundo. Que te crea 14 tipos de cambios diferentes, te aleja del mundo. Porque convengamos que había un dólar, ya nos olvidamos, pero hace 3 años había un dólar soja, que era el dólar si vos exportabas soja, un dólar si vos eras turista, un dólar si vos eras turista pero pagabas impuesto a las ganancias y lo pagabas con tarjeta de crédito. Bueno, todas esas distorsiones son las que genera un gobierno. Y después, como bien decías, de los países compradores también, porque se generan un montón de barreras fitosanitarias. En lo que va del gobierno, abrimos 157 mercados de 100 productos distintos. El maní está entrando, el maní en la Argentina es uno de los mayores, el segundo mayor exportador de maní del mundo, y eso es porque se están ganando mercados. Y esos son trabajos entre la Cancillería, la Secretaría de Comercio y los países, con sus pares de los demás países, para que se puedan salir, bajar esas barreras fitosanitarias y puedan entrar. El ejemplo para Tucumán más claro es el de los limones a Tucumán, que estuvieron, limones tucumanos a Estados Unidos, que estuvieron vedados por 16 años. Sí. Te hacía esta pregunta porque alguien en alguna oportunidad me dijo, los empresarios argentinos le tienen miedo al mundo. Yo creo que, digamos, eso son exageraciones, es como si los futbolistas argentinos son tal o son muy buenos en Europa, son muy malos. Yo creo que esas generalizaciones a mí no me gustan personalmente. Yo creo que hay empresarios que les gusta el mundo y así le ha sido muy bien, y Tucumán tiene grandes ejemplos en el sector citrícola, y hay otros empresarios que se sienten mucho más cómodos pensando nada más que en un mercado interno, y un mercado interno que genera barreras artificiales para que los de afuera tampoco los golpeen. Bueno, el gobierno, los gobiernos deberían estar preocupados en potenciar estos buenos empresarios y que cada vez haya más y que los ayudemos a eliminar las barreras de entrada de los demás países y tratar de que los empresarios que se sienten más cómodos puertas para adentro empiecen a ponerse trajes más holgados y vean al mundo, como decías vos, no como enemigos, sino como amigos.
Una gran empresa tiene posibilidades de exportar porque puede hacer estudio de mercado, tiene mayor poder político para accionar en la Cancillería. Ahora, es interesante la Argentina se piense en un país con pymes exportadoras. El 90% de nuestras empresas son pymes, ¿no? Más del 90% de nuestras empresas son pymes. Técnicamente, casi el 98% de las sociedades registradas son pymes. Por lo menos donde hay un número exacto, que es en la Inspección General de Justicia en Capital Federal. Ahora, el 95% de las 8.000 pymes que dejaron de exportar entre el 2011 y el 2015 fueron pymes. Con lo cual, lamentablemente te tengo que dar la razón, pero se está trabajando muchísimo en ese sentido. Una de las maneras en las que se está exportando, y es especial para las pymes, es en los costos. El costo de logístico para exportar es muy alto. Y más si sos pyme. Bueno, como bien decías vos, no tenés un departamento de Impo-Expo como pueden tener las grandes empresas. Entonces, una de las cosas que hicimos en este gobierno es lo que se llama la plataforma Exporta Simple. A través de tu página web, y hay un tucumano que hace bicicletas, que es muy interesante, las bicicletas que hace, se llama Ernie Bikes, ya logró exportar su tipo de bicicletas en el exterior. Y ya hay más de 100 nuevas pymes que exportaron sus productos al exterior a través de esta plataforma, que baja enormemente los costos, pero no solamente los baja, sino que los hace más simples. Y eso es lo que estamos trabajando también desde el gobierno. Tenemos que buscar muchas más pymes exportadoras, pero eso es un trabajo cultural. Primero lo que dijiste vos, es, señores, no hay que ver el mundo como un enemigo, sino al revés, hay que verlo como una oportunidad. Donde antes vos tenías 100 que te puedan comprar, viendo el mundo tenés 100.000 que te pueden comprar. Bueno, hay que trabajar para ver cómo ellos dejan de ver los 100 y ven los 100.000 en ese cambio cultural, y después sí trabajar para bajarle gastos, costos, burocracia, una aduana que moleste y no que facilite, sino exactamente al revés, una aduana que facilite y no que moleste, como tuvimos durante muchos periodos. Yo coincido con vos en esta visión de perderle miedo, porque cuando he estado en ferias internacionales me he dado cuenta que lo que el mundo presenta como grandes maravillas de la producción lo podemos hacer nosotros. Absolutamente. La Argentina tiene un capital humano extraordinario. Lo que pasa que lo que tiene es que hacer ponerlo en funcionamiento, ¿no? Bueno, es que tenías un sector privado que le tiene miedo, un gobierno que no se quería insertar en el mundo y que no había políticas, con alta burocracia, con enormes costos laborales, impositivos y los costos logísticos que son exorbitantes en la Argentina. Entonces, todo era un combo que hacía que no nos insertemos en el mundo, sino al revés, que cada vez nos aislemos mal, y con un mito que era sustitución de importaciones, que terminó siendo un mito porque tenías productos, en muchos casos, no en todos, de baja calidad y alto precio. Ahora, la Argentina, incluso con esos condimentos negativos, tiene empresas que exportan bates de béisbol a Estados Unidos. Claro. O sea, hay una pyme en el conurbano bonaerense que hace bates de béisbol y los exporta a Estados Unidos. O sea, hay que competir en ese rubro y con los Estados Unidos. Exactamente, ese es el ejemplo, Pedro, pero la situación está. Hay un señor, los cables del ascensor, de varios de los ascensores del Empire State están hechos por una pyme argentina. Los cables de los ascensores. Sí. Y así, cuando empezás a entrar, en casi todos los rubros en la Argentina hay exportadores. Hay una empresa, una gráfica que imprime libros para niños y exporta a todos los países de habla hispana. O sea, en todo se puede exportar. ¿Cómo? Con estados que eliminen burocracia, que faciliten la entrada, que quiten barreras de entrada en los demás países, y con empresarios que vean el mundo. Bien, vos lo que decís es que en esto hemos avanzado, que se está en un camino... Exactamente, en esto hemos avanzado. Si miramos dónde estábamos y a dónde estamos, claramente hemos avanzado, pero no es lo único, al revés, claro. Hay muchísimo más para hacer desde el lado del gobierno, tenemos el deseo, las intenciones de hacerlo. Y además, bueno, lo que les piden también las pymes, no se puede tener esta tasa de interés porque es muy cara realmente para financiarse. Y después la presión impositiva, son dos rubros en los cuales... Sí, sabemos que son dos rubros hoy que están muy complicados y en los que tenemos que mejorar. Las tasas de interés, bueno, tiene que ver con la política macroeconómica y la situación coyuntural que estamos viviendo hace unos meses, que tenemos la sensación, la certeza y el deseo de que se está tranquilizando, y como es una tasa de interés endógena, o sea, está puesta por nosotros, de una decisión de gobierno, esa va a tender a bajar, y eso va a ser cuando baja la tasa de los bonos del gobierno, claramente baja la tasa también de los bancos y de financiamiento. A la vez estamos empujando, por ejemplo, desde el BICE, tasas de interés preferenciales para posibles para exportadores. Y lo otro, la presión fiscal,
También tiene que ver con la coyuntura. Este era el primer gobierno que bajaba impuestos. Cuando vos mirabas la carga impositiva había bajado. Sacamos los aranceles de exportación el primer día que entramos al gobierno. El de la soja estaban bajando. Bueno, la coyuntura macroeconómica de este país nos hizo dar un paso para atrás, pero convencidos de que el camino hacia adelante va a ser de baja de impuestos generalizada para todo el comercio. José Ignacio, para hacer un resumen, vos lo que estás diciendo es: veamos el proceso, no la coyuntura. Este va a ser un país que cuando termine Macri va a haber más pymes exportadoras, se habrán bajado mucho los costos de logística, todo lo que es la burocracia, el mundo más abierto a la Argentina por lo que hicieron las embajadas. Absolutamente, y después Pedro, se va a necesitar una política económica que no es la que tenemos hoy en la coyuntura para que ayude e impulse mucho más todo este proceso. Absolutamente, vos vas a tener un país enormemente más integrado al mundo. Te decía, más de 157 más de 100 productos en 157 barreras que hemos eliminado. El ejemplo de nuevo, y perdón que sea tan repetitivo, pero estando en Tucumán no puedo dejar de mencionarlo, los limones a Tucumán. Burocracia, hoy bajó de $400 el costo de mandar un flete al exterior, los costos burocráticos, bajó a 250. Ahora, 250 es mucho, vamos a seguir trabajando en que baje, pero de 400 a 250 bajó. Más de 100 pymes que realizaron su primera exportación a través de Exporta Simple. ¿Es mucho? No, es poco. Pero nosotros deseamos que sean el año que viene exactamente, nos podamos ver dentro de un año y yo te puedo decir, ya fueron 1000 las pymes. Porque de nuevo, 8000 pymes entre el 2011 y el 2015 dejaron de exportar en la Argentina. Y el último dato que te doy es 95%, como te decía, de esas empresas que dejaron de exportar son pymes. Bien. José Ignacio, muchas gracias. Un placer.